definir estas palabras para una mejor comprensión de toda la expo, ¿no? Vamos a empezar definiendo lo que son los lóbulos cerebrales, que son zonas anatómicas que componen a cada hemisferio cerebral, que se encargan de controlar y coordinar a la mayoría de nuestras funciones motoras, sensitivas y cognitivas. Después vamos con los surcos, que son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales para así formar las partes que componen a nuestra corteza, con el objetivo de crear más espacio entre la masa cerebral para acumular más fibras nerviosas. Y por último, las circunvoluciones, que son elevaciones tortuosas de la superficie de la corteza cerebral separadas por nuestros surcos. Bueno, vamos a hablar un poco de los aspectos generales de nuestro hemisferio. Y bueno, los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte de nuestro encéfalo. Están separados por un surco sagital profundo en la línea media y este es el surco cerebral, que lo podemos observar justo acá arriba. Bueno, este surco contiene el pliegue de la dura madre con forma de hoz, la hoz del cerebro y las arterias cerebrales anteriores. En la zona profunda del surco hay una gran que es el cuerpo calloso, que está justo acá abajo. Y bueno, este conecta los hemisferios a través de la línea media. Un segundo pliegue horizontal de la dura madre separa los hemisferios cerebrales del cerebro y forma el tentorio de nuestro cerebelo. Para aumentar al máximo la superficie de nuestra corteza cerebral, la superficie de cada hemisferio se introduce en pliegues o circunvoluciones que están separados unos de los otros por surcos. Y para una mayor eficacia de la descripción de nuestro hemisferio, es habitual que los lóbulos se dividan y reciben el nombre de los huesos craneales bajo de los que se encuentran. Los surcos centrales y pareto occipital, laterales y calcarinos son los límites empleados para la división de nuestro hemisferio, y los lóbulos frontales y parietales, temporales y occipitales también. Y ahora vamos a hablar sobre los surcos principales, y el primero es el surco que se encuentra justo acá arriba. Bueno, este surco tiene una gran importancia porque la circunvolución que se encuentra por delante de contiene las células motoras que inician los movimientos del lado contrario de nuestro cuerpo. Por detrás de este surco se encuentra la corteza, que genera y recibe la información sensitiva desde el lado contrario del cuerpo. El surco central crea una indentación en el borde medial superior del hemisferio, aproximadamente 1 centímetro por detrás de su punto medio, y se dirige hacia abajo y hacia adelante atravesando la cara lateral del hemisferio, y su extremo inferior está separado de la rama posterior del surco lateral por un puente estrecho de la corteza. Este surco es el único surco de cualquier longitud en la superficie de nuestro hemisferio que crea una indentación en el borde supramedial y que se encuentra entre dos circunvoluciones paralelas. Después nos vamos con el surco lateral, que está justo acá abajo. Bueno, este surco es una hendidura profunda que se encuentra principalmente en la superficie inferior y lateral de nuestro hemisferio. Está formado por un tronco corto que se divide en 3 ramas. El tronco surge en la superficie inferior y alcanza la superficie lateral. Se divide en la rama horizontal anterior y la rama ascendente anterior, y así con la rama posterior. También una corteza denominada ínsula se encuentra en la parte inferior del surco lateral profundo, pero esta no se puede ver desde la superficie a menos que se separen los labios de este surco. El surco parieto occipital podemos encontrar justo aquí. Comienza en el borde superior medial del hemisferio, unos 5 centímetros por delante del polo occipital.
Y después se dirige hacia abajo y en dirección anterior en la superficie medial hasta encontrarse con el surco calcarino. El surco calcarino se encuentra en la superficie medial del hemisferio, comienza bajo el extremo posterior de nuestro cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y hacia atrás para alcanzar el polo occipital, donde se interrumpe. Y bueno, ya vámonos de lleno con los lóbulos, y cabe mencionar que yo les voy a hablar desde una perspectiva lateral. Y empezando con el lóbulo frontal, bueno, este lóbulo supone la parte más anterior de cada hemisferio, teniendo como límite posterior al surco precentral, está justo aquí, y teniendo como límite posterior, límite inferior, perdón, a la cisura de Sibio, que está justo acá abajo. Bueno, frontal ocupa la zona anterior del surco central y la zona superior al surco lateral. La superficie supralateral del lóbulo frontal está dividida por 3 surcos en 4 circunvoluciones. El surco precentral, que lo podemos encontrar aquí, tiene un trayecto al surco central, es el que está aquí, y entre ambos se encuentra la circunvolución precentral. Bueno, se va extendiendo en dirección anterior desde el surco precentral y se encuentran los surcos frontales superior e inferior. La circunvolución frontal superior se halla por encima del surco frontal superior. La circunvolución frontal media se encuentra entre los surcos frontales superior e inferior, y la circunvolución frontal inferior se sitúa por debajo del surco frontal inferior. Y ya por último, la circunvolución frontal está invadida por los ramos anteriores ascendentes de nuestro surco lateral, que se encuentra ubicado por detrás del núcleo ventral intermedio, por debajo de... En este lóbulo podemos encontrar 3 áreas funcionales principales: la corteza motora, la corteza prefrontal y el área de Broca. Empezando con la corteza motora. Bueno, esta es la parte del lóbulo frontal involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos voluntarios. Puede entenderse que en esta parte del cerebro es donde la información sobre el entorno, sobre nuestra propia información, se procesa y se convierte en acción. Esto quiere decir que en señales eléctricas van destinadas a activar nuestro cuerpo. Esta corteza también está situada justo al lado de la fisura de Rolando y por lo tanto recibe mucha información proveniente del área somatosensorial, que se encuentra justo al lado de esta frontera, que es el lóbulo parietal. Y bueno, también es importante mencionar que esta área se divide en otras 3, que son la corteza motora, la corteza premotora, el área motora suplementaria y la motora primaria. Empezando con la corteza motora primaria, que también puede ser llamada M1, y esta zona es donde se origina gran parte de los impulsos nerviosos que bajarán por nuestra espina dorsal para activar nuestros músculos. La segunda es la corteza premotora o APM, que es la parte del lóbulo frontal encargada de hacer que el aprendizaje de experiencias pasadas influyan sobre la técnica de movimiento. Por esto tiene un papel muy importante en los movimientos que realizamos constantemente y de los cuales somos expertos, como los que están asociados con el control postural y los proximales. Esos movimientos son los que se realizan con partes del tronco o zonas muy cercanas a él. También trabaja recibiendo información de los ganglios basales y el tálamo. Y por último tenemos a la área motora suplementaria, que está involucrada en la realización de movimientos muy precisos, como los que requieren de la utilización de los dedos de las manos de una forma coordinada. Ya por segundo tenemos a la corteza prefrontal, que muchas de estas características y de los rasgos que atribuimos a esta corteza en exclusiva son de nuestra especie, pues tienen una base neural en esta región del lóbulo frontal, como la capacidad para reprimir impulsos y para pensar en ideas abstractas, la imaginación de las posibles situaciones futuras a partir de lo que hemos ya vivido
y la interiorización de las líneas sociales. Y bueno, en realidad se dice que algunas facultades y funciones cognitivas que normalmente se atribuyen a los lóbulos frontales existen gracias a esta parte, a la corteza prefrontal, porque es la región que está más desarrollada y evolucionada. Y ya por último tenemos al área de Broca, que es la zona que está involucrada en la realización de movimientos concretos para la articulación de nuestra habla. Por lo tanto, desde aquí se emiten señales que irán a parar a la lengua, laringe y por supuesto a la boca. Y también en esta región cerebral se encuentra ubicada en el lóbulo frontal izquierdo y está considerado como el núcleo que controla el lenguaje expresivo. Es en esta área donde también podemos encontrar capacidades como el orden de los fonemas a la hora de elaborar una palabra, la organización de las palabras dentro de una oración, la integración semántica del contenido que va a expresarse y la planificación motora necesaria para nuestra expresión, ¿no? Las referencias que este núcleo envía van a ser muy parecidas al núcleo ventral. Y ahora vamos con el segundo lóbulo, que es el lóbulo parietal, que ocupa la zona posterior del surco central. Me voy a posicionar aquí. Y la zona subcolateral, y se extiende por detrás hasta llegar al surco parietoccipital. La superficie lateral de este lóbulo está dividida por dos surcos en tres circunvoluciones. Tiene como límites anteriores al surco postcentral, posterior a la continuación lateral del surco parietoccipital y como límite inferior a la rama posterior de la cisura de Silvio. En él también está presente el surco ventroparietal, que divide el lóbulo en dos, que son los lóbulos parietal superior y el lóbulo parietal inferior. Y bueno, en este lóbulo, debido a que sus áreas son destinadas a las funciones somáticas y sensoriales, es el lado del cerebral que se encarga de percibir y controlar los estímulos sensitivos que provienen de las partes de nuestro cuerpo, así como también el lado derecho controla la ubicación de los objetos en el espacio y además, en general, es el área que se relaciona con el aprendizaje, la captación de imagen y las matemáticas. Y como primera área, en este lóbulo tenemos a la área somatosensorial primaria, que está situada en la circunvolución postcentral. Y bueno, en esta área las neuronas de la corteza somatosensorial primaria están topográficamente dispuestas según la zona del cuerpo de la que reciben la información sensorial. La representación gráfica de esta disposición de las áreas sensoriales se llaman homúnculo sensorial u sensitivo. En esta corteza, es la responsable del procesamiento de las sensaciones somáticas. Y bueno, esas sensaciones surgen de los receptores situados en todo el cuerpo, que son los encargados de detectar el tacto, la propiocepción, que es la posición de nuestro cuerpo en el espacio, la noción, que es el dolor, y la temperatura. Cuando estos receptores detectan una sensación, envían la información al tálamo y luego a la corteza somatosensorial primaria. La segunda es el área somatosensorial secundaria. Esta es adyacente a la primaria y lesiones aquí pueden provocar déficits sensoriales contralaterales y algunas veces pueden ser ipsilaterales. Y por último tenemos a la área parietal o posterior, o también llamada de asociación somática. Y bueno, esta se encuentra en la circunvolución angular y se encarga de la integración de la información espacial. Estos núcleos intralaminares son importantes porque ellos son los que van a permitir los estados de... Después vamos con el lóbulo temporal. Nos vamos a situar aquí en la parte de abajo. Y bueno, este lóbulo ocupa la zona inferior del surco lateral. La superficie lateral del lóbulo temporal está dividida en tres circunvoluciones por dos surcos. Los surcos temporales superior y medio tienen un trayecto paralelo posterior del surco lateral que divide al lóbulo temporal en las circunvoluciones temporales superior, media e inferior.
o también conocidas como el lóbulo temporal superior o T1, que contienen a la circunvolución transversa de Hirsch, cual está situada en el área auditiva primaria y se continúa con el giro, la circunvolución supramarginal. Luego tenemos también al lóbulo temporal medio, o T2, que continúa con la circunvolución angular, y al lóbulo temporal inferior, 3, que continúa posteriormente con la circunvolución occipital. Este lóbulo contiene el área auditiva primaria, la secundaria y de asociación. En el área auditiva primaria, esta se encuentra concretamente en las circunvoluciones transversas de Hirsch. Recibe la información que le llega a los órganos auditivos, o sea, los oídos, y permite tomar conciencia del sonido. Tiene una organización tonotópica. Quienes en esta zona pueden provocar una pérdida de conciencia, conservándose así la reacción que refleja el sonido. Una lesión unilateral en esta zona puede producir sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado. Después nos vamos con el área auditiva secundaria y de asociación, que se encuentra en la circunvolución temporal superior y también incluye a la área de Wernicke, que influye a la decodificación auditiva del lenguaje, o sea, la comprensión. Lesiones en estas áreas pueden conllevar a problemas en la capacidad para seleccionar o reconocer determinados elementos auditivos, y lesiones en la corteza de asociación izquierda pueden dar lugar a la sordera extrema para las palabras, y también algún tipo de lesión en esta área, la de Wernicke, dan lugar a la llamada afasia de Wernicke, que consiste en que el paciente tendrá un lenguaje fluido pero carente de significado. Y profundizando un poquito más en esta área, esta área es la principal a la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores y se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, que es esta. Y en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo frontal. También creo que es importante mencionar que el lóbulo temporal medial incluye estructuras como la región hipocampal, la corteza perineal, entorhinal y parahipocampal. Estas estructuras y su conexión en la corteza se han relacionado con la memoria, y lesiones en el hemisferio izquierdo se han asociado a dificultades para reconocer información de tipo verbal, y en el hemisferio derecho para recordar patrones de la información no verbal. Y descubierto que síntomas como la pérdida de memoria en pacientes con demencia están relacionados con la degeneración de neuronas de nuestro lóbulo temporal. También lesiones en estas regiones pueden causar amnesia, principalmente anterógrada. Pásame una imagen, por favor, Miriam. En el área de asociación parieto-temporo-occipital está situada en el punto de unión de los 3 lóbulos cerebrales que están en cuestión, y relaciona la información de los sistemas visuales, auditivos y somatosensoriales, y envía información a áreas como, por ejemplo, la corteza prefrontal o el sistema límbico. Usted es la única que expuso, Miriam, ¿verdad? ¿O alguien más? El lóbulo occipital se encuentra en la pequeña zona que es el surco parieto occipital. La ubicación que ya nos dio Miriam es este lóbulo ocupa en la cara lateral la posición más posterior de nuestro hemisferio, con un límite anterior que es la línea virtual entre el surco parieto occipital y la escotadura occipital. Presenta 3 circunvoluciones. Estas no son muy bien definidas y también son muy variables, y convergen en el polo occipital. Y esos núcleos de sustancias que están en la parte profunda. Este lóbulo contiene el área visual primaria, secundaria
y de asociación. El área visual primaria, o también conocida como V1, es la región más posterior del lóbulo occipital. Tiene muy bien definido el mapa de la información en la visión, y lesiones en esta zona pueden provocar una ceguera cortical, que esto quiere decir que la persona no ve el estímulo debido a que esté más procesado en el área cortical correspondiente. La segunda es el área visual secundaria, que está construida por dos regiones distintas, la corteza preestriada y la inferotemporal. La corteza preestriada se sitúa alrededor del área visual primaria y recibe aferencias de esta y de otras zonas corticales. También recibe del tálamo y se ha relacionado con la memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas. La corteza inferotemporal está situada en la zona inferior del lóbulo temporal y la lesión de esta puede producir, que es la falta de reconocimiento. Y ya por último, el área visual terciaria, o V3, V4 y V5, reciben aferencias tanto como de la primera área, la V1, como de la V2. Las células de la V3 son para la orientación y la disparidad binocular. La V4 participa en el análisis de color y la forma de los estímulos visuales, y la V5 colabora en la percepción de nuestros movimientos. Y ya sería todo de mi parte. Color rojo y un grupo anterior. El cuerpo tiene un solo núcleo. El núcleo. Bueno, muy bien, dimos un repaso de la anatomía de superficie del cerebro en la cara lateral. Y al mismo tiempo, Juliana, por cierto, no prendió su cámara en ningún momento. Porque a veces incluso los. Y también Juliana nos habló sobre. Prende tu cámara, Juliana. Nos habló sobre las áreas funcionales de cada lóbulo cerebral. Yo al final les voy a dar un repaso de todo. Me gustaría que viéramos la cara medial. Muy grande, que se llama pulvinar, que está en la parte posterior. A ver, equipo. Y que recibe. ¿Quién sigue, Juliana? De la cara medial. Mi compañero Andrés. Entonces vamos a identificar los núcleos. Sí, doctor, ¿Dónde voy a presentar esta información? Pues principalmente de libros Snell, casi toda de ahí lo saqué. Muy bien. ¿Y ahora quién va a exponer? Es como la tarea que les dejé de los origen real, origen aparente. A pesar de que yo les repasé en cada nervio craneano cuál es el origen real, cuál es el origen aparente, cuáles son las funciones, repasamos. A ver, vamos a escuchar a Cristian André. Se lo repasé y por alguna razón que no entiendo. ¿Ya se ve? Pues no lo anotaron así en la tarea. En la tarea que ¿Sí se ve? Ya lo vemos. Sí, ya se ve. Esto es lo que van a poner. Vamos a ver la cara medial y la cara inferior o basal del cerebro. Adelante, André. Sí, doctor. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Juliana, recordemos que las circunvoluciones son las elevaciones tortuosas de la superficie de la corteza cerebral y los surcos son las depresiones. También decir que el plegamiento de la corteza es un rasgo evolutivo que incrementó la superficie de la corteza pero sin aumentar su tamaño, ¿no? Pues obviamente con el paso del tiempo y adquiriendo las habilidades y conocimientos se fueron haciendo más surcos y circunvoluciones que aumentarán pues la corteza. Agregando como dato también existe una malformación cerebral llamada lisencefalia, caracterizada por la ausencia en la que se dice que es agiria o reducción en la que es paquigiria de las circunvoluciones cerebrales. Esto causa, por obvias razones, pues que estas personas o niños pues tengan un déficit motor, ¿no? Y no pueda aprender, ¿no? Se quede con solamente muy primarias, primitivas, y pues no tenga un desarrollo total.
Bien, ahora sí, adentrándonos a lo que es la cara medial. Perdón, André, perdón, disculpa que te interrumpa. Sí, ayer Emiliano, perdón, el día, la semana pasada, Emiliano, ¿sobre qué habló? ¿Ya expuso Emiliano? Sí, él dio la introducción. Ok, fue introducción nada más. Sí, ya recuerdo. Ok, perdón por la interrupción. Adelante, continúa. No se preocupe. Ajá, bien, como les decía, esta cara del cerebro es la menos conocida, es menos conocida que la superficie lateral, ¿no? La que todo mundo conoce. Ambos hemisferios están divididos por la cisura interhemisférica. Bien, después decir que esta a su vez está ocupada por la hoz del cerebro, que impide que ambos hemisferios se conecten entre sí, y por debajo, como bien mencionó mi compañera Juliana, se encuentra el cuerpo calloso que interconecta ambos cerebros. Bien, decir que la hoz del cerebro es una membrana vertical situada en el interior del cráneo, que separa pues ambos cerebros. Va desde su porción anterior del cerebro o frontal hasta su porción posterior u occipital. Bien, recordemos pues que la hoz pues tiene esta forma y gracias a esta forma pues se le acuñó ese nombre, ¿no? También la organización anatómica, ya para adentrarnos de los giros y surcos de la superficie medial, se estudia, o bueno, yo se los presentaré por capas, cuyo centro se encuentra el cuerpo calloso y por encima de esto otras dos capas. Y bien, propiamente dicho, en el centro, en el cuerpo calloso, es la conexión más amplia, más no la única, entre ambos hemisferios. Hay algunos que lo dividen aquí como en la imagen, que es rostrum, rodilla, cuerpo y esplenio, y hay otros que solamente lo dividen en rodilla, cuerpo y esplenio. Y pues ahí lo podemos ver bien delimitado en amarillo, su surco, y pues en un color blanquecino lo que vendría siendo el cuerpo calloso. También recordar que este está relacionado con las paredes de las cavidades, lo que ya hemos venido manejando son los ventrículos laterales, por lo que también ya sabemos que circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, ya para entrarnos, el primer giro o primer capa que les voy a mencionar es el giro del cíngulo, ¿no? El giro del cíngulo se enrolla alrededor o por encima del cuerpo calloso, que como bien les menciono, se extiende desde el rostro y se curva alrededor de todo el cuerpo calloso, rodilla, cuerpo, y se mete por debajo del esplenio. En conjunto con otras estructuras, el cíngulo forma parte del famoso sistema emocional o límbico, ¿no? Que pues más adelante otros compañeros hablarán de esto. Aquí pues yo se los separé el cíngulo, pero recordar que pues forma parte del lóbulo frontal y del parietal de la cara cerebral media. Bien. Por encima del cíngulo se encuentra el surco del cíngulo propiamente dicho, lo que separa la tercera capa, la cual está formada por los lóbulos frontal, parietal y occipital. Ahora bien, el surco del cíngulo tiene dos ramos accesorios, el ramo paracentral y el ramo marginal. Ambos delimitan el lóbulo paracentral, el cual es el encargado del control motor y sensitivo de la pierna contralateral o del lado opuesto, periné y esfínteres. Bien. Aquí volvemos a recordar lo que les estoy comentando. Tenemos el surco del cuerpo calloso en rojo, el surco del cíngulo en verde, su ramo paracentral en amarillo, su ramo marginal en azul. Y bueno, aquí ya comenzamos a ver lo que vendría siendo el surco subparietal. Ahora sí, adentrándonos propiamente dicho a la división anatómica de los lóbulos. En esta imagen pues podemos ver el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, y en la cara medial pues las fisuras más importantes
viene siendo también la de Rolando y en este caso la cisura parieto-occipital que divide el lóbulo parietal del occipital. Bien. El lóbulo frontal se extiende desde la cisura de Rolando, que ya la mencioné, hasta el polo frontal. En la cara medial se puede observar con mayor claridad el volumen que representa pues este lóbulo, ¿no? Que recordemos que es el más grande de la superficie cerebral, que es de 1/3. En la cara medial, el lóbulo frontal aporta el giro frontal superior, que vemos en azul, en la porción anterior del cíngulo, que ya se los mencioné, que vemos en verde, y la porción anterior del lóbulo paracentral en rojo. Recordar que el lóbulo paracentral se encuentra entre el surco marginal y el surco paracentral. En la parte anterior y posterior de este lóbulo, como ya les había dicho, se encuentran las áreas motoras y sensoriales de las piernas y el pie contralaterales. Pasando a lo que es el lóbulo parietal, se extiende desde la cisura de Rolando otra vez, que es la que divide, hasta el surco parieto-occipital por detrás, que divide el lóbulo parietal de occipital. Está formada por la porción del giro central, la porción posterior del cíngulo y el precunio en rojo, que es una parte muy importante. Esta última se extiende desde el ramo ascendente del surco del cíngulo y por delante hasta el surco parieto-occipital, que ya se los mencioné ahorita. Bien, aquí otra vez, otra vista, ya sacada del libro, donde en amarillo podemos ver otra vez el giro frontal superior, en rojo el giro del cíngulo. Aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Que no es correcto también decir giro, sino la palabra correcta es circunvolución, pero bueno, eso ya es un error de traducción, ¿no? Que es literal. Pero continuando, tenemos en verde el lóbulo paracentral y en azul. Ustedes me tienen que poner el núcleo del estómago, que es el ahora pasamos al lóbulo occipital. Este representa la superficie ubicada por detrás del surco parieto-occipital. Puede ser dividido en dos partes: la cunea, que va desde el centro parieto-occipital al surco calcarino, y la língula, que va por debajo del surco calcarino. Por encima y por debajo del surco calcarino está situada la área visual primaria, lo que nos comentó hace un momento nuestra compañera Juliana. El surco calcarino comienza por debajo del cuerpo calloso en la parte del esplenio y tiene un camino arqueado hacia el polo occipital. En los labios del surco de la calcarina se encuentra el centro de la visión, más específica de la visión cortical. Y aquí podemos ver esta imagen de literatura, que podemos ver el surco parieto-occipital y el calcarino. Y las áreas de los cuneos y el giro occipitotemporal medial. Y bueno, a manera de resumen, ya aquí podemos ver el giro frontal superior, la circunvolución del cíngulo, la circunvolución paracentral, el precunio, la cuneo y la língula con los surcos, que recordemos el del cíngulo con su ramo paracentral, el ramo marginal, el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Bien, ahora con la cara, pasamos a la cara basal. Esta es la superficie inferior del cerebro. Está en contacto con lo que hemos venido viendo, la base del cráneo a nivel frontal y temporal, y con la entienda del cerebelo, obviamente a nivel occipital. La pequeña porción frontal anterior se amolda, como bien sabemos, al techo de las órbitas. Y la porción posterior, que es la más extensa, pues se adapta a la morfología de la fosa media, y en el caso del lóbulo temporal y en la superficie de la tienda del cerebelo, pues en lo que es el lóbulo occipital. En la superficie basal, a diferencia de la superficie lateral y medial, el lóbulo frontal pues solamente se ve, ¿cómo decirlo?, pues una porción muy mínima, y en cambio lo que aquí sobresale o lo que podemos observar más es el lóbulo temporal y parte del occipital. Bien, comencemos con el lóbulo frontal. En esa superficie los lóbulos frontales son cóncavos de lado a lado y se apoyan sobre la lámina criforme del etmoides.
Tenemos el surco olfatorio, que divide la superficie del lóbulo frontal en una pequeña circunvolución medial, el giro recto y una superficie más extensa, el giro orbitario. Las circunvoluciones orbitarias, en algunos textos dicen que forman los surcos orbitarios en forma de H, que tenemos aquí el surco, el giro medial, el giro lateral, el giro anterior y el giro posterior, pues que forman esta H, ¿no? O X, en alguna literatura también dicen que forma X. Y por el surco olfatorio, recordar que transcurre el nervio olfatorio, el tracto, que es del par craneal número 1. Esos núcleos tienen funciones motoras extrapiramidales. Del lóbulo temporal y occipital, de aquí lo que no encontré que exista una división muy demarcada entre ambos lóbulos, solo encontramos pues la ya mencionada cisura central o de Silvio, que ya lo mencionaron, pero entre temporal y occipital no hay un límite muy preciso, por así decirlo. En cuanto a surcos del lóbulo temporal, tenemos el surco occipitotemporal, que se encuentra entre la circunvolución occipitotemporal lateral y la circunvolución occipitotemporal medial. También tenemos el surco colateral en verde, que comienza cerca del polo occipital y avanza. Puede ser continuo con el surco renal, que separa la parte anterior de la circunvolución del hipocampo del resto del lóbulo temporal. Y por último, pues tenemos el surco calcarino, que ya se los había mencionado en la cara medial. Y en negro tenemos el surco del hipocampo, que esto ya, como vemos, se origina del esplenio del cuerpo calloso, ¿no? Y va al polo temporal. Como circunvoluciones tenemos la lateral, que se encuentra en la región lateral de la parte inferior del cerebro, que rodea la circunvolución temporal medial, y la del parahipocampo. Y tenemos las circunvoluciones medial, que también se ve en la cara medial del cerebro, pero ocupa un área significativa en la parte inferior. Y por último tenemos la circunvolución del parahipocampo, que esta se adhiere posteriormente al giro del cíngulo a través de un giro estrecho, el istmo del giro cingulado. Recordar que esta área también, como el hipocampo y todo esto, no nos adentremos mucho aquí porque esto ya no es de nuestro tema, pero solamente recordar que forma el sistema límbico o emocional, ¿no? Bien, pues también recordar a manera de repasos que entre los lóbulos temporales izquierdo y derecho encontramos pues el tronco cerebral, ¿no? Hemos venido manejando, que ya sabemos sus funciones vitales, respiración, latidos, todo esto. También recordar que en estas estructuras, viendo desde la porción basal, podemos encontrar nervio óptico, el nervio motor ocular común, el tronco, y bueno, ya viendo un poco de irrigación cerebral, vemos el polígono de Willis, que es muy importantísimo, ¿no? Con sus cerebrales anteriores, las posteriores, las comunicantes. Bueno, eso es un poco de introducción a lo que otros compañeros vendrán a explicar. Y de mi parte sería todo. No sé si hay dudas o preguntas, algo. ¿Podrías repetir sobre las circunvoluciones de esta vista del lóbulo frontal? Entonces, es un núcleo de relevo sensitivo para la corteza cerebral. Sí. Las circunvoluciones, sabemos que está la circunvolución recta, lateral a está el surco olfatorio, y lateral a están las circunvoluciones orbitarias, que forman, que tienen forma de H, que se llaman surcos orbitarios. Tenemos la circunvolución medial, la lateral, la anterior y la posterior. Ventral anterior y ventral lateral, como parte del sistema. Exactamente, y esas son las que descansan sobre el piso anterior de la base del cráneo, específicamente sobre la escama orbitaria del hueso frontal. Acuérdense que el hueso frontal tiene dos escamas,
la escama frontal anterior y las escamas orbitarias, que son dos, una para cada órbita. Forman el techo de la órbita. Bueno, esas circunvoluciones son las que forman las impresiones digitiformes y las eminencias mamilares en el hueso frontal, que se ven en la cara endocranial de la porción orbitaria del hueso frontal, porque la cara orbitaria de esa porción es totalmente lisa, para que se desplacen por ahí el globo ocular y los músculos extraoculares. Muy bien, nada más quería que repitieras esa y vean la relación entre el surco olfatorio, mejor dicho, entre el tracto olfatorio y ese surco que se llama surco olfatorio, que está pintado en color negro con líneas discontinuas, ¿okay? Y del lado izquierdo, en la zona coloreada de color verde, vemos las circunvoluciones orbitarias. Entonces esas circunvoluciones orbitarias del hueso del lóbulo frontal están divididas por un surco en forma de H, que son surcos orbitarios, y dividen a estas circunvoluciones en 4 circunvoluciones orbitarias: la medial, la lateral, la anterior y la posterior. Ahí están señaladas en forma o separadas por el surco en forma de H, surco orbitario. Bueno, muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta para Cristian? Ya sea la temperatura o ¿alguna duda? Las emociones y algunas otras cosas. Bueno, entre esto encontramos... Parece que no hay dudas. Doctores, por favor, para mañana los que vayan a ir, estudien huesos de la columna vertebral, estudien huesos del neurocráneo, viscerocráneo, estudien base de cráneo, forámenes que lo cruzan, y estudien también la superficie de los hemisferios cerebrales, porque les voy a estar preguntando. No va a ser una cátedra ni una conferencia, es una clase donde todos vamos a participar y todos tienen que mostrar sus conocimientos. De verdad es muy frustrante que nadie conteste, que nadie participe, que solamente 1 o 2 o 3 alumnos participen en la clase. De veras que es muy frustrante, porque pues entonces no ha servido de nada todos estos meses que llevamos virtuales. Por favor, pónganse a estudiar. Es muy lamentable que no sepan cosas básicas. ¿De acuerdo? Nervios craneanos. La tabla esa que les pedí, eso es lo que les voy a preguntar de nervios craneanos. Ahí están los forámenes donde atraviesan, ahí están las cisternas, están el origen real, el origen aparente. Todo eso se los voy a preguntar el día de mañana al grupo que vaya y a todos los que vayan. Y la cara superficial de los hemisferios cerebrales, la medial, la lateral y la inferior. ¿Qué pasó, Daira? Doctor, le quería preguntar que si no había la posibilidad de cambiar el día de la práctica. Es que la mayoría de mis compañeros son foráneos, entonces ahorita hay ese problema en los equipos, porque en los 3 equipos hay foráneos. ¿Y dónde hay menos foráneos? Me parece que... A ver, déjeme checar los equipos y ahorita le... Chécalo, mira, chécalo. Y del que tengas menos foráneos, el foráneo que pueda llegar mañana a las 8 o a las 9, pues ahí lo esperamos, empezamos a las 9. Y si, por ejemplo, 2 foráneos o 3 foráneos no pueden llegar, toma a los alumnos que vivan aquí del otro grupo, de los otros equipos. El chiste es que avancemos. ¿De acuerdo? Y que aprovechemos el tiempo, porque sí me gustaría, obviamente le podemos seguir las prácticas en enero cuando ya tengamos, espero que podamos reunirnos, pero ahorita que están las cosas en verde todavía hay que aprovechar para ir a prácticas, y quisiera que todos pasaran por lo menos una sola vez. ¿Sale? Bueno, ahí me avisas, Daira. Pónganse a estudiar, por favor, doctores. Sí, doctor. Aunque no les toquen prácticas mañana, pónganse a estudiar. Algún día les va a tocar y eso les voy a preguntar. ¿Sale? Ok, entonces nos vemos mañana con el equipo que tenga menos
menos foráneos. Y ya lo complementamos con alumnos que puedan ir, que puedan venir aquí a la práctica el día de mañana, que sean de aquí de Acapulco. ¿Sale? Bueno, nos vemos mañana, que tengan una bonita tarde, provecho. Sí. Gracias. ¿Qué pasó, César? No, fue Roberto. No, para comentarles sobre el examen. ¿Qué pasó con el examen? Si nos va a dar calificación como la vez pasada o ya va a ser semana. Sí, lo que pasa es que ahorita estoy metido más con la calificación de las tareas. Ya mañana les voy a presentar la calificación del examen. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, igualmente. Doctor, una pregunta. A ver, Miroslava. En caso de que mañana vaya el primer equipo, ¿el segundo tiene alguna fecha tentativa de cuándo iría? Sería la próxima semana, ya nos pondremos de acuerdo. Lo que pasa es que como ahorita todos nos estamos amontonando ahí, que queremos aprovechar que estamos en verde, y pues también los otros maestros de anatomía quieren ir, y es un caos ahí en el anfiteatro, pero en caso de que no se pueda en la mañana, porque todos queremos en la mañana, entonces en caso de que no se pueda en la mañana, pues lo vamos a programar para la tarde, la próxima semana. Trataríamos de ocupar, aunque sea el horario de clase, pues en vez de venirnos a la clase aquí, nos vemos allá en el anfiteatro. ¿Sale? Gracias, doctor. Bueno, yo creo que así le vamos a hacer. Muy bien, doctores, pues nos vemos mañana para avanzarle. Por favor, estudien, los voy a considerar, obviamente, al que esté participando, lo voy a considerar. El que no quiera participar y que no quiera estudiar, pues ahí se va a quedar, pero no podemos atrasarnos por los que no quieran participar, tenemos que seguir avanzando, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, pónganse a estudiar mucho hoy y hasta lo de hemisferios cerebrales, lo que vimos hoy. Que tengan buena tarde. Sí, doctor, gracias. Simba, ¿querías comentar algo? Sí, Doc, es que es referente a lo del examen. El día que acabó el examen le mandé mensaje a mi compañera Daira para que le comentara mi caso, y es que terminé el examen, lo envié y le dije, usted, creo que todavía faltaban como 3 minutos, nos dijo, y me salí de la reunión porque ya lo había acabado, le dije que lo había acabado y me fui, pero mi examen no se enviaba porque no tenía internet. Entonces estuve esperando que se enviara y no me metí después a la clase porque como no tenía tanto internet, hice que se enviara el examen. Entonces mi examen, de hecho le tomé captura, se envió justamente a las 4, de hecho a las 4 en punto ya se había enviado, pero cuando lo envié decía que ya no se aceptaban respuestas y ya quise meterme a la reunión, pero ya no estaba. Sí, doctor, no debiste salir hasta que ya hayas enviado el examen, hasta que ya se haya enviado. Sí, de hecho sí, doctor. Si tú me hubieras dicho en ese momento, ¿sabe qué, doctor? Mire, no hay posibilidades de que lo envíe porque no me lo está aceptando, bueno, pues ya considero yo otra situación. Pero si tú me avisas después, y tu compañera me avisó también mucho tiempo después, a las 4 ya habíamos acabado los 2 exámenes. Sí, pero por ejemplo, es que como no se enviaba el examen, era porque tenía abierta la reunión y el examen estaba cargando, entonces internet no lo soportó. Entonces cuando yo quise, cuando yo le quería comentar, yo ya no podía, ni siquiera podía abrir otra, no me cargaba otra ventana, porque no me alcanzaba el internet. Sí, pero pues en ese rato le hubieras hablado a Daira, me hubieras hablado a mí, doctor, tengo este problema, no que me lo dices hasta hoy. No, doctor, de hecho me moví luego ese día y la vi. Doctor, yo le mandé mensaje. Sí, Nancy Daira me avisó hasta la noche, ahí tengo los mensajes. Ya todos se supone que habían entregado el examen. ¿Y a ti, Nancy, qué pasó? Sí, doctor, a mí me pasó lo mismo y yo luego le mandé mensaje a la jefa, incluso le tomé capturas donde se ve la hora, de que había sido luego al momento que le mandé el mensaje. ¿A qué horas fue? Lo mismo. ¿A qué horas fue? Antes de las 4:05, fue antes de las 4:05. Pues a las 4 cerramos todo porque ya se habíamos cerrado. A las 4 es cuando se terminó el examen, el horario del examen. Es que yo abrí sus mensajes después de las 4 porque todavía no terminaba mi examen. Entonces yo cuando les contesté ya había acabado el examen, después.
aferentes. Pues sí, pero ellos debieron buscarme antes, no. Deferentes encontramos de color amarillo. Ok, voy a checar a ver qué pasó ahí. Igual a veces llega, aunque tarde, llega el examen. Ok, doctor, gracias. Sí, hasta luego. Atsimba y ¿quién fue la otra? Atsimba y Nancy, ¿verdad? Ok, ándale pues. Sí, hasta luego. Gracias, doc, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye. Para lo que es el giro del símbolo. En color azul, en color rosita, perdón, encontramos el fascículo mamilotegmental, que surge desde el cuerpo mamilar y terminan en las células de formación reticular del tegmento mesencefálico. Aquí está, este cuadro es el que venía en el libro de Snell, donde encontramos las vías aferentes y eferentes, su origen y su destino. No sé si quiere que se los explique, maestro, o continuamos. No, continuamos. Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre lo que es el tracto hipotalámico hipoficiario. Este tracto permite que hormonas como son la vasopresina y la oxitocina sean sintetizadas por neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares, como lo habíamos repetido anteriormente. Este nos va a llevar a un sistema portal hipoficiario. Esto quiere decir que son células neurosecretoras del hipotálamo que producen hormonas, que son inhibidas en la liberación y empaquetadas en los gránulos. Esto para dar una excitosis al interior de los capilares. Como lo habíamos dicho, van a llegar desde las células neurosecretoras del núcleo supraóptico y van a continuar por el tracto hipotalámico hipoficiario, que es este de aquí, donde van a llegar a la adenohipófisis o apófisis anterior, y la apófisis posterior llegarán las células del núcleo paraventricular, que es la liberación de las hormonas ADH y de la hormona OT. Este es el mismo esquema, pero ya aquí viene representado con todas las partes que encontramos en el tracto hipotalámico hipoficiario, donde encontramos la función de aquí los cuerpos mamilares, el núcleo paraventricular, la comisura anterior, la lámina terminal, el núcleo supraóptico, el quiasma óptico, y encontramos lo que es la neurohipófisis y la adenohipófisis. Bueno, ¿qué funciones vamos a tener en el hipotálamo? En el hipotálamo es, como ya lo habíamos mencionado, tiene una de las funciones más importantes en nuestro cuerpo, ya que nos puede permitir una hemostasia o una hemostasis o un equilibrio interno. Esto lo hace a través de dos vías, lo que es el sistema nervioso autónomo y la vía endocrina. Aquí están de nuevo los núcleos y qué funciones tienen. Por ejemplo, el núcleo supraóptico sintetiza la vasopresina, que sería la hormona antidiurética. El núcleo paraventricular sintetiza la hormona oxitocina. El núcleo preóptico controla el sistema parasimpático. Los núcleos posteriores y laterales controlan el sistema simpático. Los núcleos hipotalámicos anteriores regulan la temperatura. Los núcleos hipotalámicos posteriores regularán también la temperatura, pero en respuesta al frío. Los núcleos hipotalámicos laterales causarán el apetito y aumentarán la ingesta de alimentos, que es el centro de nuestra saciedad. Y en los hipotalámicos laterales también tendremos la ingesta de agua o nuestro sentimiento, la sensación de sed. Y el núcleo supraquiasmático controlará los ritmos cardíacos. Circadianos. Los ritmos circadianos, perdón. Bueno, aquí les hice un mapa para resumir. Déjame ver el otro, el anterior. No, el que estábamos viendo ahí, a ver cuál faltó.
No, ya está bien. Síguele. Bueno, este es un resumen de lo que es las funciones del hipotálamo. En cuestión del control autónomo, asume el control del sistema nervioso autónomo. En el control endocrino, controla la producción hormonal, así como regulará nuestra emoción y comportamiento, que aportará la expresión física de nuestras emociones. En la neurosecreción, regulará hormonas como es la vasopresina y la oxitocina. En la regulación de temperatura, controlará los mecanismos que disipan el calor corporal, como es el sudor. Y en la regulación de la ingesta de alimentos, nos dará lo que es el centro de la saciedad, cuando tengamos hambre y cuando tengamos sed. Para terminar, aquí les puse un esquema de lo que es la vía nerviosa y qué órganos tiene en relación, como es la contracción pupilar, las glándulas salivales, la contracción de los bronquios, la estimulación de algunas contracciones de uréteres por relajación y lo que es la ingestión de nuestros alimentos. Y en la vía endocrina encontramos lo que son las hormonas que producen nuestra hipófisis. En la hipófisis encontramos lo que son las hormonas GH, ACTH, TSH, FSH, LH y PR. Y en la neuropófisis encontramos la ADH y la oxitocina. Estas hormonas son las hormonas antidiuréticas, la folículo estimulante, la hormona leutemizante. Estas son las hormonas que produciría nuestra hipófisis. De mi parte ya sería todo, maestro. Bueno, vamos a ver, esa es la vía, una de las vías más importantes, que es la vía endocrina. Le vamos a dejar aquí, doctores, nos quedamos con hipotálamo. Pónganse a estudiar, revisen este tema de hipotálamo, es muy, muy importante, y nos falta la revisión, se las hago el día de mañana, perdón, pasado mañana, el jueves, para continuar con diencéfalo. Y ya se van preparando los demás equipos porque ya vamos con hemisferios cerebrales y terminamos, ¿ok? El viernes es el examen, el segundo examen parcial. Pasen buena tarde y provecho, doctores. Gracias. Hasta luego, se los cuida. Saludos, doctor. Igualmente, doctores, gracias. Bonita tarde y provecho. Gracias, igualmente. Provecho.